Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Bienvenido al lado sobrenatural de Estados Unidos, con Ted Autor Soulforger 01 con un osito de peluche mal hablado, un sistema de invocación inactivo y un pasado que se niega a permanecer enterrado. La verdadera batalla de Rango apenas comienza. Tras años en África como sicario ladrón de sueños, Rango Winchester regresa a Nueva York para adoptar a su sobrina huérfana, solo para descubrir que el dinero y la violencia no pueden resolverlo todo. Para construir una vida legal, se ve obligado a regresar a las sombras de la ciudad, donde el crimen, las fuerzas ocultas y los secretos familiares enterrados comienzan a aflorar. 7. Capítulo 7. Llévalos de vuelta adentro. Capítulo 7. Llévalos de nuevo adentro. Timbre. Las puertas del ascensor del tercer piso se abrieron. Rango y Ted asomaron la cabeza con cautela, escaneando el pasillo en busca de amenazas. Después de confirmar que no había exhibiciones de animales escapados deambulando por los alrededores, ambos respiraron aliviados y caminaron de puntillas en silencio hacia el salón de los mamíferos africanos. Los sonidos que emanaban del interior se hacían más fuertes con cada paso. Rugidos de leones, trompetas de elefantes, chillidos de monos, cantos de pájaros, todo se entrelazó en una sinfonía salvaje, como si hubieran sido transportados al mismísimo Serengeti. Cuando se acercaron a la entrada, Rango se apoyó contra la pared y avanzó con cuidado hacia la puerta. Tal como lo había temido, la gran puerta de seguridad de hierro estaba abierta de par en par, lo suficientemente abierta como para que dos elefantes africanos pudieran pasar uno al lado del otro. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios hacían los guardias del turno de día?, murmuró Rango. Miró por la rendija hacia la sala de exposiciones. Sorprendentemente, la escena en el interior no era caótica en absoluto. Nada que ver con la zona de guerra de abajo. Junto al abrevadero artificial, varios elefantes africanos rociaban agua con sus trompas, jugando. Una manada de leones descansaba plácidamente, acicalándose mutuamente mientras el macho vigilaba sus dominios. Cerca, rinocerontes e hipopótamos deambulaban tranquilamente, sacudiéndose de vez en cuando a los pequeños pájaros posados en sus lomos. En un rincón, un tigre de Bengala yacía a la sombra de una acacia artificial, observando con interés el paso de una jirafa. A pesar de que decenas de especies diferentes compartían el mismo espacio, no había peleas ni disputas territoriales. Todos parecían contentos simplemente con estar vivos de nuevo. Después de presenciar esta escena pacífica, Ted no pudo evitar compararla con las figuras históricas de abajo que en ese momento estaban tratando de asesinarse entre sí con armas apropiadas para la época. ¿Sabes? Los animales en realidad podrían ser más civilizados que los humanos, observó Ted. El conflicto impulsa el progreso, respondió Rango distraídamente, sin dejar de estudiar el plano. Luego se volvió hacia Ted con una mirada significativa. De acuerdo, escucha. Tengo un plan. Entra y distráelos, luego cerraré la puerta mientras te tienen en la mira. ¿Qué? La voz de Ted subió un tono. ¿Por qué no mencionaste este plan antes de venir aquí? La pata de ese tigre es más grande que todo mi cuerpo. No quiero ser un juguete para morder. Eres un oso. ¿No has oído el viejo dicho? Un oso puede con un puma sin problema. Pero soy un osito de peluche. Ted se apretó el pecho con la pata, activando su laringe. Te amo, cantó la linda voz de un niño. ¿Lo ves? Además de este pequeño altavoz, tengo todo el cuerpo lleno. No estoy hecho para el combate. Rango asintió a regañadientes. El plan parecía cada vez menos viable. Justo cuando estaba considerando si arrojar el hueso de Rexy para crear una distracción, Ted miró una vez más hacia la sala de exposiciones, luego enderezó los hombros y salió al descubierto.
Antes de que Rango pudiera detenerlo, Ted se dirigió directamente a la entrada, agarró la pesada puerta de hierro con ambas patas y la cerró con una fuerza sorprendente para algo hecho de tela y algodón. La puerta se cerró de golpe. Ted se sacudió las patas, se volvió hacia el aturdido Rango y dijo con aire de suficiencia: ¿Ves? Te lo dije. Los animales no son tan agresivos como los humanos. Ni siquiera me miraron. Al ver la expresión orgullosa del osito, Rango no pudo evitar reír. Entonces, ¿ya no dices que eres solo un juguete, eh? Ted se encogió de hombros. Contengo multitudes. A diferencia de la sorprendentemente pacífica sala de animales, las exhibiciones de figuras históricas en el primer y segundo piso eran un completo caos. Tan pronto como Rango y Ted llegaron al segundo piso, se encontraron con personas vestidas con ropa de épocas muy diferentes que deambulaban por los pasillos confundidos. Comparado con el caos del primer piso, el segundo era un poco más ordenado. La mayoría de las exhibiciones eran de intelectuales, científicos y figuras culturales famosos. Al menos, no intentaban matarse entre sí. Disculpe. Rango se acercó a la figura más cercana. Un hombre con una elaborada peluca blanca empolvada, vestido con el atuendo cortesano del siglo XVIII, con medias de seda y zapatos con hebillas. Sin duda, un aristócrata. El hombre observaba atentamente la arquitectura del museo, claramente estudiando algo. ¿Buscas algo?, preguntó Rango. El hombre lo miró y declaró con orgullo: tras una observación exhaustiva, he descubierto que este edificio esconde un secreto extraordinario. Si uno pudiera alcanzar el techo de esta estructura, podría aprovechar una fuente de poder extraordinaria. ¿Ah?, preguntó Rango. No recordaba nada de la película. ¿Qué clase de poder? La forma más alta de energía disponible. ¿Cuál es? Energía potencial gravitacional, por supuesto. Rango miró la placa con el nombre del hombre. Isaac Newton, padre de la mecánica clásica, por supuesto. Debería haberlo visto venir. Espera, ¿qué estás haciendo? Suéltame. Ignorando las protestas de Newton, Rango simplemente levantó al físico, lo colocó bajo un brazo y lo llevó de regreso a su vitrina, depositándolo dentro y cerrando la puerta de vidrio. Luego observó a las demás figuras que deambulaban por el pasillo. Curiosamente, al principio parecían presas del pánico al despertar, pero al ver su uniforme de seguridad, se relajaron visiblemente. Al parecer, los tres viejos guardias llevaban un tiempo controlando este caos nocturno. Así, durante los siguientes 20 minutos, Rango fue de una exhibición a otra, devolviendo con cortesía pero con firmeza cada figura histórica a su vitrina correspondiente. No se preocupe, señor Lincoln, su sombrero está aquí. No sé nada de teatro. Quédese tranquilo. Claro que es usted un brillante escritor de misterio, señor Poe. Muy adelantado a su tiempo. Vuelva a su exposición, por favor. Por supuesto, señor. Tesla. Todos sabemos que Edison era un hombre de negocios despiadado que se atribuía el mérito del trabajo ajeno. Volvamos a su caso. Sí, señora, estoy totalmente de acuerdo. El sufragio femenino era algo que se esperaba desde hacía tiempo. No discuto, Susan B. Anthony. Solo necesito que vuelvas a tu puesto. Utilizando una combinación de adulación, acuerdo y suave insistencia, logró encerrar con éxito a la mayoría de las figuras históricas del segundo piso, quienes aparentemente habían estado celebrando una especie de salón intelectual improvisado. No hay necesidad de apresurarse, jovencito. Puedo manejarlo. Cuando Rango llegó a las últimas exhibiciones, un caballero mayor de aspecto distinguido, con una espesa barba blanca y rasgos curtidos, le asintió y luego caminó tranquilamente hacia su propia vitrina y cerró la puerta de vidrio él mismo. Rango miró la placa y esbozó una sonrisa genuina. Se enderezó y asintió respetuosamente. Señor Hemingway. Mucha clase, señor. De verdad que era usted un auténtico caballero. Hemingway sonrió e inclinó un sombrero imaginario antes de adoptar su pose congelada. Rango continuó por la fila, guiando suavemente a las figuras restantes de regreso a sus exhibiciones. Sin embargo, cuando se acercó a la figura final, un caballero impecablemente vestido con un elegante traje de los años 60 que se comportaba con tranquila dignidad, el hombre de repente habló en tono mesurado. ¿No quieres saber quién soy, jovencito? Rango miró la placa, negó con la cabeza y señaló la caja abierta. Sé quién es usted, señor. Ahora, si pudiera, tuve un sueño, dijo el hombre con una leve sonrisa y adoptando una pose contemplativa. Rango suspiró. Dr. King, con el debido respeto, tengo unos 6 pisos más de caos que resolver. ¿Podría, por favor?
Soñé que una noche, un joven guardia de seguridad mostraría el debido respeto a todas las personas, sin importar, adentro del caso. Ahora. Por favor. El Dr. Kim rió entre dientes y levantó las manos en un gesto de rendición. Me parece bien, joven. Tienes trabajo que hacer. Pero recuerda, el arco del universo moral es largo, pero tiende hacia el orden. Lo tendré en cuenta, señor, dijo Rango, cerrando con cuidado la vitrina. Gracias. Mientras cerraba la última exhibición del segundo piso, Ted se acercó caminando junto a él. ¿Cómo va todo? Preguntó el oso. El segundo piso está asegurado. ¿Cuántos más faltan? El primer piso sigue siendo un desastre. Además, estoy bastante seguro de haber visto a Attila el Uno a caballo en la exposición de gemas. Rango miró su reloj. Tenemos 4 horas para el amanecer. Ahí es cuando todo se congela de nuevo. 4 horas para controlar todas las exhibiciones en todo el museo. Sí. Vamos a necesitar ayuda. Rango pensó un momento y chasqueó los dedos. Los dioramas. Jedediah y Octavio. El pequeño vaquero y el general romano. Si logramos que nos ayuden a coordinar a su gente, podremos cubrir mucho más terreno. Ted lo consideró. Esa, en realidad no es una mala idea. No suenes tan sorprendido. No me sorprende. Simplemente reconozco que a veces uno tiene buenas ideas y otras terribles en la misma noche. La terrible idea es ofrecerme voluntariamente a trabajar en el turno de noche en un museo donde todo cobra vida e intenta matarte. Rango sonrió. ¿Dónde está tu espíritu aventurero, Ted? Lo dejé en África, donde al menos a quienes intentaban matarnos les pagaban por hacerlo. A pesar de las quejas, Ted siguió a Rango mientras este se dirigía escaleras abajo hacia los dioramas en miniatura. Desde algún lugar abajo, podían escuchar los sonidos de espadas chocando y los pasos felices de Rexy mientras presumiblemente jugaba a buscar la pelota consigo misma. Solo otra noche en el museo. Aunque técnicamente todavía era la primera noche de Rango. Oye, Rango. ¿Sí? Después de que solucionemos todo esto, recibiremos un pago por riesgo, ¿verdad? Ted, nos pagan $20 la hora por gestionar las exhibiciones de historia viva. Estoy bastante seguro de que el riesgo está incluido en la tarifa base. Eso es lo que temía. Bajaron las escaleras hacia el caos de abajo, listos para la segunda ronda. Faltan 4 horas para el amanecer. 4 horas para restablecer el orden en todo el Museo Americano de Historia Natural. ¿Qué tan difícil podría ser? Seguimiento de objetivos PS500, un capítulo adicional reseñas 10, un capítulo bonus si te gustó, considera hacer una reseña. P1 Treon Soulforge tiene más de 10 capítulos avanzados 8. Capítulo 8. Totalmente cargado. Segunda invocación. Capítulo 8. Totalmente cargado. Segunda invocación. El vestíbulo del primer piso. Después de reunir finalmente a las figuras históricas en el piso de arriba, Rango encendió un cigarrillo y observó el caos que tenía delante con un creciente dolor de cabeza. Caos total. Había combatientes por todas partes, involucrados en batallas a través del tiempo y la cultura. Guerreros nativos americanos se enfrentan a vaqueros. Cavernas neolíticas se pelean con sacerdotes aztecas. Caballeros medievales cruzan espadas con samuráis con armadura completa. Incluso en los dioramas en miniatura, el pequeño Octavio, no más grande que una moneda, estaba liderando sus legiones romanas en un asalto a la exhibición vecina del salvaje oeste, y sus soldados intentaban asaltar el ferrocarril en miniatura. El aire se llenó del estruendo de armas y gritos de guerra. De vez en cuando, algo pequeño y afilado pasaba zumbando junto a la cabeza de Rango. Probablemente flechas de los diminutos guerreros mayas. Mientras tanto, Rexy estaba tumbado a los pies de Rango, moviendo la cola expectante, ignorando por completo el caos que los rodeaba a favor de esperar otra ronda de búsqueda. Estas figuras históricas actuaban más como animales salvajes que los animales reales del tercer piso. Tranquilo. Incapaz de aguantar más, Rango golpeó la puerta del ascensor con la mano y rugió, pero su voz fue rápidamente ahogada por los sonidos del combate. El efecto fue prácticamente nulo. Rango, Ted se tiró del pantalón. Estos tipos son soldados y guerreros. Ser educado no va a funcionar. Tienes que demostrarles quién manda aquí. Tienes razón. La mirada de Rango se fijó en un grupo de samuráis que empuñaban katanas cerca, sus armaduras brillaban mientras luchaban contra un grupo de jinetes mongoles. Oye. Por aquí. Cuando el samurái se giró hacia él, los ojos de Rango brillaron con una luz azul inquietante. Su voz adquirió un tono extraño y convincente al gritar. Tus antepasados se avergonzaron de ti.
El efecto fue instantáneo. Los samuráis, previamente enloquecidos, abandonaron sus objetivos y cargaron directamente contra Rango, con las katanas en alto, con toda su furia centrada en él. La burla del oso. Esta era la habilidad especial que su sistema le había otorgado cuando invocó a Ted por primera vez hacía tantos años. Cualquier objetivo en su campo de visión, al oír su provocación, lo atacaría con temeridad, ignorando cualquier otra amenaza. La habilidad era poderosa, pero también peligrosa. Si no eras lo suficientemente fuerte para respaldarla, usarla era prácticamente un suicidio. Afortunadamente, tras años de entrenamiento en África, las habilidades de combate y la perspicacia táctica de Rango eran de nivel profesional. Un grupo de samuráis de plástico no iba a ser un problema. Hizo una cuenta regresiva mental en silencio. Cuando el samurái líder cargó a menos de 4,5 metros, la mano de Rango se dirigió a su taser con un movimiento fluido. Grieta. El dardo electrificado salió disparado, incrustándose en la armadura pectoral del samurái. 50.000 voltios fluyeron por la conexión. Saltaron chispas por todas partes. Pero extrañamente, ¿qué demonios? Rango lo miró con incredulidad. ¿Por qué no funciona? El samurái con el dardo clavado en la armadura ni siquiera aminoró el paso. De hecho, pareció moverse más rápido, alzando su katana por encima de la cabeza y bajándola con un brutal tajo. Rango se giró de lado, esquivando la cuchilla con facilidad, y luego aumentó el voltaje del taser. Nada. El samurái seguía avanzando. Ted gritó desde una distancia prudencial. ¿En qué demonios estás pensando, Rango? Está hecho de plástico. No puedes electrocutar el plástico. No es conductor. La comprensión golpeó a Rango como si fuera una tonelada de ladrillos. Cierto. Plástico. Por supuesto. Sintiéndose completamente superado por un oso de peluche, Rango dejó caer el taser inútil y reevaluó la situación. El samurái, completamente enfurecido por la burla del oso, no iba a dejarlo en paz. En cuestión de segundos, estaba rodeado de guerreros con espadas. Está bien entonces, Rango respiró hondo, dejando que su entrenamiento tomara el control. Hagámoslo a la antigua usanza. El primer samurái se abalanzó. Rango esquivó el ataque, agarró la muñeca de la espada del guerrero y la retorció con fuerza. Cuando el samurái no soltó el arma, sin receptores de dolor, Rango giró y asestó una patada devastadora en la rodilla. Grieta. La rodilla de plástico se rompió y el samurái cayó de lado, indefenso. Así que esa era su debilidad. Estas figuras animadas quizá no sintieran dolor ni electricidad, pero sus articulaciones eran frágiles. Con su fuerza y su apalancamiento, podía romperlas como si fueran ramitas. Habiendo encontrado el punto débil, Rango se adentró en el grupo sin dudarlo. Su velocidad y fuerza superiores acabaron con ellos rápidamente. En cuestión de minutos, el suelo estaba cubierto de extremidades de plástico rotas y piezas de armadura destrozadas. No había sangre, solo fragmentos de maniquíes históricos que necesitarían reparaciones importantes. Solo el líder samurái permaneció en pie. Rango lo rodeó por detrás y lo abrazó por el cuello, aplicándole una clásica llave de estrangulamiento. No luches, simplemente relájate, el mareo es normal, Rango. Gritó Ted exasperado. Plástico. No puedes asfixiar a algo que no respira. Quebrar. Antes de que Rango pudiera responder, el cuello del samurái se rompió bajo la presión y la cabeza de plástico se separó del cuerpo con un crujido repugnante. El cuerpo sin cabeza se desplomó. Rango se pasó la cabeza cercenada de una mano a otra y suspiró. Tendré que pagar las reparaciones antes de ver mi primer sueldo, ¿no? Todo el vestíbulo del primer piso quedó en silencio. Todos los personajes históricos, vaqueros, caballeros, guerreros, sacerdotes, se quedaron paralizados, mirando la escena con horror. Los 3 guardias de seguridad anteriores siempre los encerraban en sus maletas. Nunca habían presenciado algo así. Esto fue absolutamente aterrador para unos seres hechos de plástico y pintura. Al ver que tenía la atención de todos, Rango adoptó deliberadamente una expresión gélida. Levantó la cabeza cercenada del samurái por encima de la suya. Escuchen. Su voz resonó por el salón de mármol. No me importa quiénes fueron en vida. No me importan los agravios que tengan entre ustedes. Pero mientras estén en este museo, sigan mis reglas. Ahora, todos regresen a sus exhibidores. Inmediatamente. Y si pillo a alguien más corriendo con armas, causando daños, grieta. Pisó con fuerza la cabeza de plástico, aplastándola bajo su bota. Esto es lo que pasa. La multitud de figuras históricas intercambió miradas nerviosas.
El nuevo guardia de seguridad claramente no bromeaba. Después de un momento de tenso silencio, los guerreros, vaqueros y antiguos soldados reunidos regresaron abatidos a sus respectivas vitrinas, murmurando para sí mismos. Al verlos cumplir, Rango se permitió una pequeña sonrisa. Menos mal que solo eran maniquíes animados y no reencarnaciones reales de sus homólogos históricos. Los guerreros de verdad probablemente no se habrían dejado intimidar tan fácilmente. Unos minutos después, tras calmar el caos en el vestíbulo principal, Rango no se molestó en limpiar el desorden. En cambio, se dirigió directamente a una sala de exposiciones específica. El Salón de Antigüedades Egipcias. En la entrada había 2 filas de imponentes guardias Anubis. Estatuas con cabeza de chacal de más de 9 metros de altura, cuyos ojos de obsidiana parecían seguir su avance. En lugar de intentar abrirse paso a la fuerza, Rango se detuvo y gritó con claridad. Sé cómo ayudar a tu faraón. Déjame pasar. Los guardias de Anubis giraron sus enormes cabezas hacia sí, intercambiando una comunicación silenciosa. Luego, al unísono, se apartaron, abriendo paso. Rango no lo dudó. Entró en el salón egipcio a toda velocidad. A medida que se acercaba a un sarcófago ornamentado con incrustaciones de gemas preciosas y pan de oro, su paso se hizo cada vez más lento. No fue el rugido apagado que provenía del interior del sarcófago lo que lo hizo dudar, aunque ciertamente lo inquietaba. No, lo que lo detuvo fue el objeto montado sobre un pedestal de piedra justo al otro lado. Una tablilla dorada, cubierta de jeroglíficos, que emana un suave brillo sobrenatural. La tabla de Akmenra. El artefacto de la película que daba vida a todas las exhibiciones del museo cada noche. La palma de Rango ardía con tanta intensidad que parecía que le ardían las manos. Su predicción había sido correcta. Esta tableta era absolutamente sobrenatural. Con solo estar cerca, la barra de progreso de su sistema se movía. Sin dudarlo, extendió la mano y la colocó directamente sobre la cálida superficie dorada. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, una luz azul brillante brotó de su palma, tan brillante que tuvo que entrecerrar los ojos para protegerse de ella. La barra de progreso en su muñeca, que ya había ganado un poco de carga gracias a la casa del asesinato, avanzó de repente, pasando del 99% al 100% en segundos. El sistema zumbaba con energía. Podría iniciar la segunda invocación. El corazón de Rango se aceleró al abrir la interfaz del sistema, visible solo para él. Apareció el familiar patrón circular, dividido en 4 secciones. El osito de peluche, atenuado, ya invocado, la muñeca de porcelana, la daga y el dragón alado. Quedaban 3 opciones. Vamos, susurró, con el dedo sobre el detonante mental. Por favor, no a la muñeca espeluznante. Literalmente, cualquier cosa menos a la muñeca espeluznante. Ted se acercó a él contoneándose. ¿Vas a hacerlo? ¿La segunda invocación? Sí. Rango respiró hondo. Aquí va todo. Activó la invocación. La luz azul se intensificó y la rueda empezó a girar en su mente. Giraba y giraba, oso de peluche, muñeca, daga, dragón, cada vez más rápido, hasta que las imágenes se desdibujaron. Luego, lentamente, comenzó a desacelerarse. Pasando el dragón, pasando la daga, disminuyendo la velocidad cerca de la muñeca, no la muñeca, no la muñeca, no la muñeca, la rueda se detuvo. En la daga. Rango dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Gracias a Dios. La luz azul se concentró en su mano libre, tomando forma. El peso se materializó en su palma. Metal frío, empuñadura envuelta en cuero, equilibrio perfecto. Cuando la luz se apagó, él sostenía un cuchillo. Pero no cualquier cuchillo. Era hermoso y terrible a la vez. La hoja medía unos 20 centímetros de largo, de doble filo y con una curvatura perversa cerca de la punta. El metal tenía una textura casi líquida, como mercurio congelado en el tiempo. Extraños símbolos estaban grabados a lo largo del canal, símbolos que parecían cambiar cuando no los miraba directamente. La empuñadura estaba revestida de cuero oscuro, desgastado por el uso, y la guarda se curvaba elegantemente hacia la hoja. En el pomo se alzaba una gema oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. ¡Guau! Suspiró Ted. Eso no es un cuchillo normal. Rango giró la espada en su mano, comprobando su peso. Se sentía perfecta, como si hubiera sido hecha específicamente para él. Lo cual, en cierto sentido, era cierto. Una nueva notificación pulsó en su mente. Habilidad disponible. Extraer de invocación. Se concentró en ello y lo aceptó. El conocimiento inundó su cerebro. No solo cómo usar el cuchillo, sino su maestría.
Décadas de experiencia condensadas en segundos. Técnicas de lanzamiento, combate cuerpo a cuerpo, puntos de presión, zonas vitales. Sus manos conocían movimientos que su mente consciente aún no había aprendido. Entonces, ¿qué habilidad adquiriste?, preguntó Ted. Rango ejecutó un complejo movimiento de cuchillo sin pensarlo, la hoja girando entre sus dedos antes de asentarse en un agarre inverso. Dominio del cuchillo de combate. Nivel experto. Sé cosas que definitivamente no sabía hace 5 segundos. Útil. Mucho. Rango deslizó la espada sobrenatural en su cinturón. Parecía aferrada a ella, segura sin vaina. Y no es solo habilidad. Esta cosa es especial. Puedo sentirlo. ¿Especial cómo? Aún no estoy seguro. Pero, un fuerte golpe sordo resonó por todo el salón egipcio. Ambos se giraron hacia el sarcófago. Los golpes en el interior se hacían cada vez más fuertes, más insistentes. Bien, dijo Rango. Deberíamos ocuparnos de eso. ¿Qué hay ahí dentro, de todos modos? Si no recuerdo mal la película, es una momia muy enfadada que lleva miles de años envuelta y necesita ir al baño. Ted lo miró fijamente. Por favor, dime que estás bromeando. Solo sobre la parte del baño. Odio tanto este trabajo. A pesar de sus quejas, Ted permaneció cerca mientras Rango se acercaba al sarcófago. El cuchillo sobrenatural zumbó contra su cadera, listo para lo que viniera después. Otra noche en el museo. Y Rango apenas estaba empezando. Recompensas del capítulo 500 Power Stones desbloquean un capítulo 10 reseñas desbloquean un capítulo. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Más de 10 capítulos por delante en P1 Soulforger 9. Capítulo 9. Cállate, Mech. Capítulo 9. Cállate, Mech. Una luz azul brotó de la palma de Rango, inundando toda la sala de exposiciones egipcia como un brillante maremoto. Los imponentes guardias de Anubis que habían estado de guardia en la entrada echaron un vistazo a la exhibición sobrenatural y abandonaron rápidamente sus puestos, huyendo del salón a una velocidad sorprendente para unas estatuas de 30 pies. La escena tenía un carácter marcadamente cómico, como sacado de una caricatura de los Looney Tunes. Rango se estaba preocupando. Había pasado casi un minuto, y el sistema simplemente brillaba. Ninguna otra reacción. Ninguna indicación de lo que estaba sucediendo. ¿Se había estrellado la maldita cosa? Pero al momento siguiente, la luz azul se contrajo de repente y regresó a su palma como una marea que retrocede rápidamente. Cuando se disipó, aparecieron en su mano 4 patrones que brillaban con una tenue luminiscencia azul. El anuncio que anteriormente mostraba al osito de peluche ahora mostraba lo que parecía un coche deportivo. Al ver esto, Rango no pudo evitar una oleada de emoción. Pensaba que las invocaciones disponibles eran demasiado limitadas, pero al parecer, cuando la barra de progreso se llenó por completo, el sistema introdujo automáticamente nuevas opciones. Era un diseño bastante ingenioso. Un coche deportivo. Al observar el patrón recién aparecido, Rango pensó en posibilidades. Sus ojos se iluminaron con una emoción apenas contenida. Si esto no fuera un Transformer, se comería su sombrero de guardia de seguridad. ¿Abejorro? ¿Jazz? ¿Broma? ¿Ironide? Frotándose las manos, Rango respiró profundamente 2 veces y se preparó para iniciar su segunda invocación desde que llegó a este mundo. Sistema, inicia suma, rugido. Ah. Rango miró fijamente el sarcófago, donde continuaba un rugido apagado. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo, hablando con exagerada formalidad. Sistema, por la presente inicio la secuencia de invocación, rugido rugido rugido. Oh, por el amor de, Rango pateó la tapa del sarcófago, haciéndola volar. El antiguo sello se rompió con un crujido satisfactorio. Inmediatamente, una momia envuelta completamente en vendas amarillentas se sentó erguida, con los brazos levantados como un monstruo de película de terror clásico. En el momento en que entró en contacto con el aire, las antiguas vendas comenzaron a oxidarse y a desmoronarse en pedazos. En cuestión de segundos, apareció un joven que vestía elaboradas joyas de oro y un atuendo ceremonial egipcio, con la piel profundamente bronceada y una expresión confusa y desorientada. Rango, tras haber visto la película, sabía exactamente quién era. Amenra, el joven faraón. Pero ahora mismo, tenía asuntos más importantes que atender. Rango señaló directamente al rostro del faraón. Escucha con atención. Sé que entiendes inglés. Cállate. Ahora mismo. Si haces un solo ruido más mientras hago esto, te juro que encontraré la manera de hacerte la otra vida muy incómoda.
Siempre soy una persona tranquila, dijo Amenra dócilmente, asintiendo con los ojos muy abiertos. Satisfecho, Rango volvió su atención al patrón brillante en su palma. Tras respirar profundamente para calmarse, declaró: Sistema. Iniciar invocación. Como si respondiera a su orden, una luz dorada floreció en uno de los 4 patrones, y luego comenzó a girar rápidamente entre ellos. Tanto Rango como el faraón recién despertado observaban con gran atención. Coche deportivo, daga, lagarto, muñeca. La luz dorada pasó a través de ellos y poco a poco comenzó a disminuir. Rango se encontró inclinándose hacia adelante como un jugador de ruleta. Vamos, vamos, vamos. Deportivo. Deportivo. Ya sea por casualidad o por intervención divina, la luz dorada fue disminuyendo su velocidad poco a poco, y se detuvo en el dibujo del coche deportivo. ¿Sí? Rango levantó el puño. Cuando invocó a Ted por primera vez de niño, el sistema le pareció un poco decepcionante. Pero esta vez era diferente. Una vez que tuviera un Transformer, ¿quién podría hacerle frente? Sin fuerzas militares organizadas, sería imparable. Ya estaba calculando mentalmente los costos de mantenimiento. ¿Los transformadores necesitaban cambios de aceite? Amigo? Preguntó Amenra con vacilación. Esa luz sigue moviéndose. ¿Qué? Rango, que había estado celebrando prematuramente, miró su palma con horror. Efectivamente, la luz dorada, que parecía haberse detenido, avanzaba lenta e inexorablemente hacia el siguiente patrón. Y ese patrón era una muñeca con cabello largo y suelto. La expresión de alegría de Rango se transformó instantáneamente en una máscara de pavor existencial. Sabía que su suerte no duraría. Varios segundos agonizantes después, la luz dorada superó definitivamente al deportivo y se posó firmemente sobre el dibujo de la muñeca. El corazón de Rango, que había estado lleno de esperanza, se desplomó en su estómago y murió. Le lanzó una mirada irritada a Amenra. Gracias por gafarlo. Yo, lo siento. Rango suspiró profundamente. Está bien. Veamos qué demonios es esto. Giró la palma hacia el espacio vacío frente a él. Un rayo de luz se disparó y una silueta humanoide se hizo visible entre el resplandor azul. Por favor, no a Annabelle. Por favor, no a Chucky. Por favor, no a esa cosa espeluznante de silencio muerto. Unos segundos después, una figura salió de la luz. Era una niña de unos 10 u 11 años, vestida con un atuendo impecable. Cardigan, vestido, medias blancas y zapatos de charol. Parecía salida de un catálogo de alta costura. Pero algo no encajaba con sus movimientos. Demasiado suaves. Demasiado perfectos. Buenas noches, dijo la chica con una sonrisa inquietantemente agradable. Soy M3 Gun. Te protegeré de cualquier daño físico y emocional. Su voz tenía un ligero matiz electrónico bajo los tonos agradables. ¿Un robot? ¿M3 Gun? Rango frunció el ceño al comprenderlo. Había visto esa película. La muñeca de IA diseñada para ser la compañera perfecta de los niños. En la película, M3 Gun no parecía especialmente poderosa. Sus capacidades de combate eran aproximadamente equivalentes a las de un adulto atlético, tal vez. Si llegara el momento de pelear, Rango estaba bastante seguro de que podría vencerla. Aún así, ella era mejor que una pesadilla de porcelana embrujada, por lo que contaría sus bendiciones. Rango abrió la boca para ofrecer algún tipo de saludo, pero antes de que pudiera hablar, un rayo de luz se disparó repentinamente desde la frente de M3 Gun directamente a su pecho. Un dolor indescriptible recorrió todo el cuerpo de Rango. Sentía como si cada hueso se estuviera convirtiendo en polvo mientras sus músculos ardían. Cada terminación nerviosa gritaba de agonía. Apretó los dientes, intentando mantenerse consciente, pero después de solo unos segundos el dolor se volvió demasiado grande. Su visión se volvió negra y se desplomó. Los párpados de Rango se agitaron. Abrió los ojos lentamente y se encontró tumbado en un banco de la oficina de seguridad del museo. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo. Se incorporó con cuidado, observando su cuerpo. Todo se sentía diferente. Más fuerte, de alguna manera. Más consciente. Levantó la vista y encontró un pequeño grupo frente a él. M3 Gun, Teddy, sorprendentemente, Amenra. Ustedes, perdió el conocimiento hace 2 horas durante el proceso de transferencia característico, explicó M3 Gun con la misma sonrisa amable. Lo transporté aquí para asegurar su comodidad durante la recuperación, maestro.
Su tono era respetuoso, pero combinado con la calidad sintética de su voz, resultaba profundamente inquietante. No me llames maestro, dijo Rango inmediatamente. Solo Rango. O jefe, si necesitas algo formal. Aunque estaba decepcionado por no haber invocado un transformador, Rango logró esbozar una sonrisa genuina. Había sido prácticamente huérfano desde la secundaria. Conseguir otro compañero leal, sin importar la forma que adoptara, definitivamente merecía la pena celebrarlo. ¿Y ustedes dos? Se giró para mirar a Ted y Atmenra, quienes sostenían cajas de comida para llevar y comían lo que parecía pizza. ¿Decidieron cenar mientras yo estaba inconsciente? M3 Gunn nos aseguró varias veces que solo te habías desmayado, dijo Ted con la boca llena de pepperoni. Así que decidimos comer. ¿Quieres un poco? Aún queda media libra grande. Al ver la pizza grasosa y deliciosa, el estómago de Rango rugió. Pero luego se irguió y declaró, tenemos un nuevo compañero hoy. No podemos celebrar solo con pizza. Sacó su billetera y se la lanzó a Ted. Dale a lo grande. Pide en ese asador de Madison. Pide chuletón, colas de langosta, todo. Y whisky. De los buenos. Luego se volvió hacia M3 Gunn, quien lo observaba con esa sonrisa inquietantemente perfecta. ¿Y tú? ¿Qué comes? ¿Gasolina premium sin plomo? ¿Diésel? Mis sistemas de energía utilizan tecnología avanzada de carga solar de 50 años en el futuro, explicó M3 Gunn, inclinando la cabeza en un ángulo preciso de 15 grados. No necesito combustibles fósiles ni carga eléctrica. Vaya, asintió Rango, impresionado a pesar suyo. La verdad es que mola bastante. Muy ecológico. Después de que Ted salió corriendo a hacer el pedido, Rango tomó su paquete de cigarrillos, con la intención de relajarse. M3 Gunn, que permanecía en silencio, como un niño bien portado, se acercó de repente y le habló con tono serio. Según mi observación y análisis, su consumo de nicotina hoy ha superado con creces los límites recomendados. Si continúa a este ritmo, su probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón dentro de 40 años se multiplicará por 1200. Rango encendió el cigarrillo de todos modos y se encogió de hombros. Tengo 20 y tantos. ¿Por qué debería preocuparme por algo que podría matarme dentro de 40? Al ver que su advertencia no surtía efecto, M3 Gunn inclinó la cabeza en la otra dirección, exactamente 15 grados. No es solo la nicotina. Cuando estabas inconsciente, te hice un escaneo biométrico completo. Detecté que consumiste alcohol hace aproximadamente 5 horas. Si sigues consumiendo alcohol esta noche, tu función hepática se verá comprometida lo tendré en cuenta. Además, continuó M3 Gunn sin pausa, recomiendo terapia psicológica. Durante su estado de inconsciencia, pronunció repetidamente el nombre de su madre, lo que indica un trauma infantil no resuelto que podría beneficiarse de una intervención profesional. Vale, Rango hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Lo revisaré cuando tenga tiempo. Además, detecté marcadores preocupantes en su función renal que sugieren, cállate, Mec. El estallido resonó en la oficina de seguridad. Ted resopló de risa desde el otro lado de la sala. Buena referencia a padre de familia. M3 Gunn inclinó la cabeza de nuevo, procesando. Mi designación es M3 Gunn, no Mec. Sin embargo, reconozco que es una referencia cultural al programa de televisión animado Padre de Familia, en el que el personaje de Meg Griffin es frecuentemente rechazado por su familia. Calculo un 87% de probabilidad de que lo hayas intentado con humor y no con hostilidad genuina. Definitivamente fue humor, dijo Rango, frotándose las sienes. Pero en serio, agradezco el seguimiento de salud, pero quizás, bajar un poco. Solo un poco. Recalibraré mi umbral de intervención, asintió M3 Gunn amablemente. Sin embargo, debo señalar que su estilo de vida actual sugiere un patrón de, Mec. Recalibrando. Atmenra, que había estado observando en silencio el intercambio, habló con vacilación. ¿Siempre es así? Lleva activa exactamente 2 horas, dijo Rango. Pero sí, tengo el presentimiento de que esto va a ser lo suyo. Ted regresó con el recibo. Los filetes están pedidos. Llegarán en 40 minutos. Además, me enviarán 2 botellas de Macallan 18. Perfecto. Rango se puso de pie, probando las nuevas capacidades de su cuerpo. Se sentía más rápido, más coordinado. Lo que M3 Gunn le había transferido durante ese doloroso proceso, sin duda había mejorado sus capacidades físicas. Observó a su inusual y pequeña familia.
Un oso de peluche mal hablado, un antiguo faraón egipcio que había estado muerto durante 3000 años y una IA sobreprotectora en el cuerpo de un niño. El equipo más extraño que jamás haya existido, murmuró. Escuché eso, dijo Ted. Se suponía que debías hacerlo. M3 Gun dio un paso al frente. Sus ojos sintéticos brillaban con algo que podría haber sido cariño, si los robots pudieran sentir esas cosas. Estoy programada para optimizar tu bienestar, Rango. Esto incluye salud física, estabilidad emocional y conexiones sociales. Este grupo, aunque poco convencional, parece brindar apoyo social positivo. Eso es, bastante dulce, Made M3 Gun. Sin embargo, debo señalar que este museo contiene 17 peligros de seguridad distintos, 43 violaciones del código de incendios y al menos una entidad sobrenatural malévola que requiere investigación. Por supuesto que sí, suspiró Rango. Solo otra noche en el Museo Americano de Historia Natural. Aunque con su nuevo compañero y habilidades mejoradas, estaba empezando a pensar que el turno de noche podría ser manejable. Siempre y cuando M3 Gun no le dé un sermón hasta la muerte primero. 10. Capítulo 10. El curador comprensivo. Capítulo 10. El curador comprensivo. Mañana. La luz dorada del sol se filtraba a través de los grandes ventanales del museo, iluminando el vasto salón con tonos cálidos y melosos. Los diversos especímenes y figuras históricas, que habían estado animados y caóticos apenas unas horas antes, ahora permanecían inmóviles en sus vitrinas, congelados en sus poses eternas. La basura y los escombros que cubrían los pisos fueron limpiados por completo, dejando el museo impecable. Casi todos los pisos del edificio estaban en silencio, excepto, E es igual a mc al cuadrado. Einstein. ¿Correcto? ¿Sí? Frase clásica de película. En caso de que no te vea, buenas tardes, buenas noches y buenas noches. Jim Carrey. El show de Truman. Correcto. Rango sonrió triunfalmente a Ted, luego volvió a mirar a M3 Gun, que estaba moderando su juego de trivia. Última pregunta. El mejor jugador de baloncesto que jamás haya llevado el número 23. Michael Jordan. ¿Oh, sí? Tras acertar la última pregunta, Rango saltó de la silla con los brazos abiertos en señal de victoria. Las 12 preguntas correctas. Soy el rey de las trivialidades. Perdiste, Ted. Espero que estés listo para lavarme los calcetines durante un mes. Mentira. Refunfuñó Ted, con las patitas cruzadas. Esto no es justo. Tú tienes preguntas fáciles como Jim Carrey y Jordan. Yo tuve que responder cosas como ¿quién escribió El Gran Gatsby? Soy un osito de peluche, no un profesor de literatura. Oye, un poco de respeto, amigo, dijo Rango con fingida seriedad. F. Scott Fitzgerald fue un gran escritor estadounidense. Lo que sea. Justo cuando Ted estaba de mal humor, M3 Gun, que había estado observando en silencio, intervino de repente. De hecho, Rango, respondiste mal a la última pregunta. Según mi completa base de datos deportivos, el mejor jugador que ha llevado el número 23 es LeBron James. ¿Qué demonios? ¿LeBron? Rango negó con la cabeza, incrédulo. Para nada. ¿Gran jugador? Claro. ¿El mejor número 23? Ni de cerca. Ese hombre no ha ganado un campeonato como líder indiscutible de su equipo. Así es, asintió con vehemencia incluso Ted, que había perdido el partido. Tiene talento, sin duda, pero el mejor... Vamos. Ni siquiera es mejor que Kobe. Quien programó tu base de datos deportiva era claramente fan de LeBron, dijo Rango, molesto. Hay demasiados prejuicios personales ahí. Tras la polémica decisión de M3 Gun, Rango perdió el interés en seguir jugando. Él y Ted se enfrascaron en un acalorado debate sobre si Kobe o LeBron ganarían en un hipotético duelo individual. El tiempo pasó rápidamente y en poco tiempo la puerta giratoria de entrada principal del museo se abrió. El director MP, impecablemente vestido con un traje de 3 piezas y portando un bastón pulido, entró con autoridad satisfecha. Bueno. Miró a su alrededor con atención, observando el impecable estado del vestíbulo, y luego llamó al mostrador de información. Buenos días, caballeros. Espero que hayan tenido una noche tranquila. Rango sonrió al levantarse de la silla. Es broma, director. Ted y yo estuvimos de guardia toda la noche. No dormimos ni una vez. Apenas fuimos al baño. Esperemos que sea cierto. MP se encogió de hombros con indiferencia y se acercó al escritorio. Al observar a Rango, una pizca de satisfacción se dibujó en su expresión. El uniforme de seguridad, que a la mayoría le habría quedado holgado, le sentaba a Rango como una segunda piel.
Su musculatura se hacía evidente incluso a través de la tela. La camisa ajustada realzaba a la perfección su físico atlético. Combinado con ese rostro atractivo y rudo, este joven era básicamente un anuncio andante del propio museo. Y todo por solo $20 la hora, sin siquiera costosos beneficios dentales. MP, sintiendo que había tomado una excelente decisión de contratación, le dio una palmadita a Rango en el hombro en señal de aprobación, le hizo un gesto amistoso a Ted y se dirigió a su oficina. Sin embargo, al pasar junto al escritorio, se detuvo bruscamente. Su mirada se posó en M3 Gunn. ¿Qué es esto?, preguntó MP con evidente disgusto. ¿Acaso nuestro protocolo de seguridad no establece explícitamente que no se permite la entrada al museo a personal no autorizado después del horario de cierre? Rango se adelantó rápidamente con la explicación que habían preparado. Director, me ha malinterpretado. Esta es mi hermanita. Vino esta mañana a traerme el desayuno. ¿Desayuno? MP frunció el ceño con escepticismo. ¿Una chica tan joven, repartiendo el desayuno antes del amanecer? Sí, señor. Ella siempre ha sido increíblemente responsable en ese sentido, dijo Rango con sinceridad convincente. MP miró a M3 Gunn, quien mantuvo la cabeza agacha y permaneció en silencio. Al menos era una niña y no una mujer. De lo contrario, tendría que preguntarse qué había estado haciendo Rango toda la noche. Al darse la vuelta para irse, Rango se interpuso rápidamente. Señor. MP, hay algo más que necesito decirle. Si se trata de un aumento, te aconsejo que dejes de hablar ahora mismo, dijo MP irritado, blandiendo su bastón. $20 la hora es más que generoso. Si no me cree, consulte el salario del mercado. La mayoría de los puestos de seguridad pagan $13. ¿Y quiere un aumento después de una sola noche de trabajo? ¿No le parece un poco presuntuoso? ¿Qué? Rango arqueó las cejas y negó con la cabeza. No. Créeme, estoy completamente satisfecho con el salario. No se trata de eso. Se trata de, levantó el dedo y señaló una gran pila de escombros en la esquina, resultado de los esfuerzos de limpieza de toda la noche de M3 Gunn. ¿Qué en nombre de Dios? El rostro de MP, que se había iluminado al oír que no se trataba de dinero, se ensombreció de furia. Te contraté para proteger el museo. Mira lo que has hecho. Abandonó su paso digno, asistido por un bastón, y corrió hacia la pila de objetos expuestos. Al ver los restos destrozados de varias figuras históricas, su indignación se intensificó. Estas eran piezas hechas a mano. Cada una valía miles de dólares. ¿Qué demonios les hicieron? Lo siento mucho, director, dijo Rango con sinceridad practicada. Tenía curiosidad por la artesanía de estos modelos, así que abrí una vitrina para verlos más de cerca, y entonces, sin querer, su voz se fue apagando significativamente, y luego enderezó los hombros. Pero no te preocupes. Pagaré todos los daños. Solo dame el total. Cueste lo que cueste, lo cubriré por completo. MP lo miró fijamente, con la furia evidente en cada línea de su rostro, a punto de nombrar una cifra astronómica. Sin embargo, su mirada se desvió del hombro de Rango hacia la pequeña niña sentada tranquilamente en el mostrador de información. Las duras palabras murieron en su garganta. Este pobre chico probablemente se gastó todo lo que tenía en ese traje caro para la entrevista. Ahora estaba tan pobre que su hermanita tenía que traerle comida antes del amanecer. Si MP le obligaba a pagar los daños además de todo lo demás, ¿eso no empujaría a esta familia que ya está en dificultades a una situación aún más difícil? MP, tras haber construido toda una historia trágica en su imaginación, respiró hondo. Al ver la expresión sincera de disculpa de Rango, frunció el ceño con furia y se dio la vuelta. Mientras se alejaba, gritó por encima del hombro. Ahorra tu dinero para apoyar la educación de tu hermana. Deduciré estas pérdidas del fondo de amortización. Y vete de aquí, vete a casa. No quiero volver a verte la cara hoy. Sus pasos resonaron mientras desaparecía en su oficina. Rango, que estaba a punto de sacar su chequera, se quedó allí rascándose la cabeza, confundido. ¿Por qué todo el mundo sigue asumiendo que estoy en quiebra? Se encogió de hombros mirando a Ted y a M3 Gunn. Bueno, eso salió mejor de lo esperado. El director demostró una compasión inesperada, observó M3 Gunn. Basándome en mi análisis de su lenguaje corporal y patrones vocales, construyó una narrativa comprensiva sobre su situación financiera que superó su enojo inicial. En otras palabras, tradujo Ted, él piensa que eres pobre, por eso se sintió mal. Tengo varios millones de dólares en el banco, dijo Rango, desabrochándose el cuello y estirándose.
Pero claro, estoy pasando apuros. La gestión de la percepción puede ser ventajosa, señaló M3 Gun. Recomiendo mantener esta idea errónea. Anotado. Rango agarró su chaqueta. Muy bien, salgamos de aquí. Hora de ir a casa. Unos minutos más tarde, de pie afuera del museo bajo la brillante luz del sol de la mañana, Rango no pudo evitar sonreír. Su primera noche en el trabajo había sido agitada. Caótica, sí. Costosa, probablemente por las piezas rotas. Pero había obtenido información valiosa sobre la tabla de Amenra, había cargado su sistema al 100% y había invocado a M3 Gun. En definitiva, una velada productiva. ¿Y ahora cuál es el plan?, preguntó Ted, subiéndose al asiento del copiloto del coche de Rango. ¿Ahora? Rango arrancó el motor y sonrió. Ahora vamos a ver esa casa embrujada que compré ayer. Veamos con qué tipo de energía sobrenatural estamos trabajando. Claro, dijo Ted rotundamente. Porque una persona normal se iría a casa a dormir después de trabajar toda la noche. Pero tú no. Vas a cazar fantasmas. ¿Dónde está tu sentido de aventura? Lo dejé en África, junto con mis ganas de vivir. M3 Gun, sentada recatada al fondo, ladeó la cabeza. Según registros históricos, la propiedad que compró ha sido escenario de 17 muertes documentadas, 32 desapariciones y al menos una manifestación demoníaca confirmada. Calculo un 73% de probabilidad de entidades sobrenaturales hostiles. ¿Ves?, dijo Rango alegremente, incorporándose al tráfico. Será divertido. Tu definición de diversión es profundamente preocupante, murmuró Ted. Mientras conducían por las calles matinales de Nueva York, en dirección a Long Island y a la Murder House, Rango sintió una oleada de anticipación. Su sistema estaba cargado. Tenía nuevas habilidades de M3 Gun. Y en algún lugar de esa mansión victoriana, había energía sobrenatural esperando ser absorbida. Finalmente las cosas se estaban poniendo interesantes. «Oye, Rango», preguntó Ted. «¿Sí? Cuando esto inevitablemente salga mal y nos persigan fantasmas, solo quiero que lo sepas. Te lo dije de antemano. Tomado nota, amigo. Tomado nota». La voz sintética de M3 Gun llegó desde el asiento trasero. He preparado 17 protocolos de exorcismo diferentes, descargados de diversas bases de datos religiosas y ocultistas. ¿Quiere que le informe sobre ellos durante el viaje? En absoluto. Información de todos modos. Protocolo 1. Rito católico de exorcismo, requiere un sacerdote consagrado y. Rango subió el volumen de la radio, ahogando la conferencia de M3 Gun con rock clásico. Ted se rió. Ya se está adaptando. Cállate, Ted. Oblígame, muchacho bonito. A pesar de las bromas, Rango no podía dejar de sonreír. Su pequeña y extraña familia estaba creciendo. Y la aventura apenas comenzaba. Hitos de apoyo al lector: 500 piedras de poder más un capítulo, 10 reseñas más un capítulo. ¿Te gustó la lectura? Deja una reseña. Más de 10 capítulos avanzados sobre P1 Treon Soulforger 11. Capítulo 11. Solo sé que esa criada se ve bien. Capítulo 11. Solo sé que esa criada se ve bien. Crujido van. La vieja puerta del sótano se abrió con un áspero chirrido metálico. Rango estaba de pie en lo alto de las escaleras, con una linterna en la mano, su mirada recorriendo metódicamente cada sombra. Más temprano esa mañana, después de terminar su turno en el museo, Rango y sus compañeros habían llevado a cabo una búsqueda exhaustiva en toda la casa del asesinato. Y cuando dijo minucioso, quiso decir minucioso. Gracias a las avanzadas capacidades de escaneo de M3 Gun, recorrieron toda la propiedad en tiempo récord. 6 dormitorios, varios baños, un estudio, una sala de entretenimiento, un garaje para 3 coches, incluso revisaron cada centímetro del jardín trasero. ¿El resultado? No solo no encontraron ninguna evidencia de actividad sobrenatural, sino que la casa estaba impecablemente limpia. Casi sospechosamente limpia. En circunstancias normales, Rango no le habría dado mucha importancia. Pero recordaba con claridad la sensación de ardor en la palma de la mano cuando visitó la propiedad por primera vez. Su sistema definitivamente había detectado algo. Después de años de trabajar con esta capacidad de detección sobrenatural, el sistema nunca le había dado un falso positivo. Si estaba obteniendo una lectura pero no podía encontrar la fuente, solo podía significar una cosa: lo que estaba allí se había escondido. Y ahora solo el sótano quedó sin revisar. Mientras Rango bajaba las escaleras, él y Ted fueron inmediatamente golpeados por un abrumador olor químico que los hizo a ambos hacer una mueca. ¡Puaj!
Ted se atragantó violentamente, tapándose la nariz con sus patitas. Dios mío. Esto huele peor que el baño de una gasolinera en Newark. No está tan mal, dijo Rango, iluminando el espacio desordenado con su linterna. Huele a formaldehído y otros conservantes. A químico, pero no exactamente a aguas residuales. Qué fácil para ti decirlo. Eres humano. Soy un oso. La voz de Ted se apagó tras sus patas. Mi olfato es 1000 veces más potente que el tuyo. Esto es una auténtica tortura. Con eso, Ted subió las escaleras con sus cortas piernas, dejando a Rango solo en el sótano. Rango no prestó atención a dónde iba el oso. Su atención estaba centrada en los objetos esparcidos por el suelo. Había instrumental quirúrgico antiguo esparcido por todas partes. Bisturíes, forceps, sierras para huesos. El penetrante olor a formaldehído, sumado al olor a formaldehído, dejaba claro que uno de los anteriores dueños había ejercido la medicina. Lo extraño, sin embargo, fue que la empresa inmobiliaria no había retirado todo eso cuando había limpiado el resto de la casa. En la esquina, varias cajas grandes de madera estaban apiladas desordenadamente. Rango se acercó, examinó el candado oxidado, agarró una palanca apoyada en la pared y la golpeó con fuerza. El candado se rompió al instante. Levantó la tapa polvorienta. Dentro había montones de disfraces. Trajes teatrales elaborados, de colores chillones. Trajes de producción teatral, sin duda. Frunciendo el ceño, Rango abrió las otras cajas con el mismo método. El segundo contenía libros de leyes perfectamente organizados, cuyas fechas de publicación indicaban que tenían al menos 20 años de antigüedad. El tercero contenía ropa para niños. Ropa para niños, en tallas para bebés y niños pequeños. La cuarta caja lo hizo detenerse. Además de docenas de pequeños viales médicos etiquetados como morfina, había varias bolsas negras selladas. Rango usó la palanca para abrir uno. Un olor acre y distintivo llenó el aire. Esto es opio. Después de hacer un inventario de todo, Rango se quedó allí en un silencio confuso. ¿Quién demonios había vivido en esta casa? ¿Y por qué había una colección tan aleatoria de objetos de épocas y profesiones tan diferentes? Estaba a punto de cerrar las cajas cuando algo llamó su atención. Una maleta roja escondida detrás de las cajas de madera. A diferencia de todo lo demás, esta maleta parecía relativamente nueva. Salvo una capa de polvo, estaba impecable. Rango se quedó mirando el abultado estuche de cuero durante 10 segundos, considerando seriamente llamar a Ted para que volviera a abrirlo. Según su experiencia, las maletas escondidas en sótanos como este contenían una de dos cosas: fajos de dinero en efectivo o un cuerpo desmembrado. Dado el olor a formaldehído y el leve olor subyacente a descomposición, si no hubiera un cadáver dentro, se comería su espera. ¿En serio no lo es? Incapaz de reprimir su curiosidad, Rango abrió la cremallera apenas un poco. Al ver lo que contenía, abrió los ojos de par en par y retrocedió varios pasos. En realidad no era un cadáver. Pero de alguna manera era peor que un cadáver. La maleta estaba llena de juguetes para adultos. Una colección completa. Y debajo de todo eso había grandes pilas de fotografías Polaroid. Imágenes explícitas que hicieron que Rango se arrepintiera inmediatamente de sus decisiones de vida. Oh, vamos. Sintiéndose psicológicamente violado, Rango pateó la maleta con disgusto, haciendo que su contenido rodara por el piso del sótano. Pero al tocar el suelo con la bota, notó algo. La tabla del suelo se movió ligeramente. Entrecerró los ojos, se agachó, agarró la tabla suelta y la levantó. Lo que había debajo le revolvió el estómago. Docenas de frascos de vidrio llenos de formaldehído. Cada uno contiene un feto humano preservado. Unos minutos más tarde, Rango estaba sentado en el sofá de la sala de estar, con un cigarrillo apretado entre los dientes mientras trataba de reconstruir lo que había descubierto. Se hacía evidente que esta infame casa de la muerte había tenido muchos dueños a lo largo de las décadas. Sus profesiones abarcaban desde cirujanos hasta artistas de Broadway y abogados. Al menos una familia había criado a un niño aquí. Y en algún momento, no pudo precisar cuándo, alguien había estado practicando abortos ilegales en el sótano y conservando cada feto interrumpido en frascos de formol. Y luego estaba esa pareja con la, extensa colección de juguetes. Mientras pensaba en aquellas Polaroids, Rango dio una fuerte calada a su cigarrillo con expresión sombría. Había visto algunas cosas en su vida, pero nada lo preparó para ese descubrimiento en particular. El almuerzo está listo, anunció M3 Gunn, entrando en la habitación con un delantal con volantes. Pollo a la francesa con azafrán y vino blanco.
De postre, he preparado pastel de cerezas y macarrones de coco. Al verla vestida como una ama de llaves en miniatura, la expresión de Rango se iluminó levemente. Tenía que admitir que invocar a M3 Gun había resultado mejor de lo esperado. La androide no era solo una enciclopedia andante, era sorprendentemente hogareña. Podía cocinar, limpiar, encargarse de las reparaciones del hogar, y sus habilidades culinarias eran realmente impresionantes. Podía preparar de todo, desde la clásica comida americana hasta la elaborada cocina francesa. La única desventaja era su altura. Tenía que subirse a un taburete para llegar a la estufa, lo que probablemente le parecía cuestionable a cualquiera que mirara por las ventanas. Oye, Rango. Ted bajó corriendo las escaleras, con los ojos abiertos de emoción. Adivina qué acabo de ver. Antes de que Rango pudiera responder, Ted continuó. Una sirvienta. Una sirvienta increíblemente hermosa. La expresión de Rango se agrió al instante. Deja ya esos pensamientos pervertidos, Ted. M3 Gun es una niña. Bueno, técnicamente no es una niña. Es un robot, pero aún así, pequeño enfermo, ¿qué? No, no, no. No estoy hablando de M3 Gun. A Ted se le salían los ojos de las órbitas. Señaló frenéticamente hacia el segundo piso. Cuando subió hace un momento, vi a una mujer con uniforme de sirvienta agachada para organizar zapatos en una de las habitaciones. No solo era hermosa, sino que su figura era absolutamente... Espera. Rango levantó una mano, interrumpiéndolo. Su tono se tornó más serio. ¿Dónde exactamente la viste arriba? Ted parpadeó, desconcertado por la pregunta. ¿Cómo voy a saberlo? Solo sé que esa criada está guapísima, ella te vio. ¿Cómo iba a saberlo? Solo sé que esa criada parece... ¿Cuál era su expresión? ¿Triste? ¿Seductora? ¿Enojada? ¿Cómo voy a saberlo? Solo sé que esa criada parece... Rango se levantó bruscamente, interrumpiendo el tercer intento de Ted por responder lo mismo. Su mano se dirigió instintivamente al cuchillo sobrenatural que llevaba en el cinturón. M3 Gun, gritó. Haz un escaneo térmico del segundo piso. Dime qué encuentras. Los ojos de M3 Gun brillaron brevemente al procesar la solicitud. Tras un instante, su cabeza se inclinó en ese característico ángulo de 15 grados. Las imágenes térmicas no muestran señales de calor en el segundo piso, aparte del calor residual del sistema de calefacción. No se detectaron organismos vivos. Eso es lo que pensé. La mandíbula de Rango se tensó. Ted los miró, y la confusión dio paso a la comprensión. Oh. Oh, mierda. ¿Quieres decir que ella estaba? Un fantasma, confirmó Rango. Sí. Y yo estaba observando un fantasma. Sí. Una persona muerta. Eso es generalmente lo que son los fantasmas, Ted. Ted se sentó con fuerza en el suelo, con la patita pegada al pecho. Necesito un trago. Me atrajo una persona muerta. Necesito terapia. Y un trago. Quizás varios. Pónganse en la fila, murmuró Rango, pensando en los frascos de formaldehído. M3 Gun dio un paso al frente, con sus ojos sintéticos brillando con lo que podría haber sido preocupación. Según los registros históricos de esta propiedad, se han documentado al menos 3 casos de personal doméstico que murió en circunstancias misteriosas. Uno fue una criada que supuestamente se cayó por las escaleras en 1926. Otro fue una ama de llaves que desapareció en 1958. El tercero, déjame adivinar, interrumpió Rango. ¿También es sirvienta? Una niñera, en realidad. En 1983. Su cuerpo fue encontrado en el sótano. Claro que sí. Rango aplastó el cigarrillo en un cenicero. Esta casa cada vez está mejor. Se quedó de pie, con la mano apoyada en el cuchillo que llevaba en el cinturón. La palma de su mano empezaba a hormiguear, ese calor familiar que indicaba que había energía sobrenatural cerca. El sistema confirmaba lo que ya sospechaba. Esta casa no solo estaba cerca de un asesinato. Estaba embrujada. De acuerdo, dijo, enderezando los hombros. M3 Gun, quiero que accedas a todas las bases de datos que encuentres. Registros históricos, archivos de periódicos, informes policiales. Quiero saberlo todo sobre cada persona que murió en esta casa. Recibido. Se inicia la búsqueda exhaustiva. Ted, estás conmigo. Vamos arriba. Ted lo miró con ojos abiertos e inseguros. ¿Para hacer qué, exactamente? Para conocer a nuestra nueva compañera de piso. La mano de Rango se tensó sobre el mango del cuchillo. Y averiguar si es amable o si vamos a tener algún problema.
Esta fue una terrible inversión inmobiliaria, murmuró Ted, siguiendo a Rango hacia las escaleras de todos modos. Lo conseguimos con un 40% de descuento. Sí, y ahora sé por qué. Mientras subían las escaleras hacia el segundo piso, hacia la entidad sobrenatural que se escondía allí arriba, Rango sintió que su sistema zumbaba de anticipación. Su barra de progreso ya estaba empezando a moverse nuevamente. Cualquiera que fuese el fantasma que rondaba esta casa del crimen, estaba a punto de tener una conversación muy interesante con su nuevo propietario. De una forma u otra, Rango iba a sacarle el máximo provecho a su dinero invertido en esta propiedad. Incluso si eso significaba negociar con los muertos. 12. Capítulo 12. Vamos, nena. No seas tímida. Capítulo 12. Vamos, nena. No seas tímida. Tercer piso. Al darse cuenta de que no obtendría ninguna información coherente de las divagaciones distraídas de Ted, Rango decidió investigar por sí mismo. Examinó el pasillo con atención y, tras confirmar que no veía a nadie que se pareciera a una criada, se giró hacia M3 Gunn, que lo había seguido escaleras arriba. Antes de que esta casa se conociera como la casa del asesinato, ¿cuánta gente murió aquí? ¿Alguno de ellos era sirviente? Los ojos de M3 Gunn parpadearon brevemente mientras los datos pasaban por sus sensores ópticos. Según registros públicos, 3 familias distintas sufrieron incidentes fatales en esta residencia. La tercera familia tenía una empleada doméstica interna. La noche del incidente, la esposa regresó a casa inesperadamente y descubrió que su esposo mantenía una relación extramatrimonial con dicha empleada. En un crimen pasional, disparó y mató tanto a su esposo como a la empleada doméstica. Rango asintió con tristeza. Murieron hacía décadas, y ahora uno había reaparecido en el mismo lugar donde ella murió. Aparición residual clásica. Un espíritu ligado a un lugar específico por un trauma. Lo que le preocupaba, sin embargo, era que, según los registros en línea, 3 familias habían muerto allí. Hubo más muertes que no se documentaron públicamente. Y lo más importante, ¿era esta criada fantasma la única entidad sobrenatural en la casa? Después de considerar las posibilidades, Rango formuló un plan. Este lugar debía estar relacionado con alguna película o serie. No recordaba cuál. Había visto muchísimas películas de terror, pero series. Nunca había sido muy aficionado a las maratones de series. Sintiendo el sistema pulsando en su palma, Rango sonrió con confianza y regresó a bajar las escaleras. No hay de qué preocuparse. Vamos a comer. Para alguien que había explorado lugares embrujados y prohibidos en toda África, había presenciado fenómenos realmente extraños y había cargado la barra de progreso de su sistema al 99% en el proceso, algunos fantasmas que ni siquiera tuvieron el coraje de mostrarse directamente, bueno, no eran exactamente una preocupación importante. Después de terminar la excelente comida que M3 Gunn había preparado, Rango se despidió de sus compañeros y se dirigió a su habitación para ducharse y dormir. El trabajo nocturno era realmente agotador. Si trabajaba de día, tenía toda la tarde para relajarse y entretenerse después de cenar. Pero con el turno de noche, apenas podía mantener los ojos abiertos después del trabajo. Solo quería comer bien, dormir profundamente y luego arrastrarse de vuelta al museo para otro turno. El cansancio después del trabajo nocturno era puramente físico. No quedaba energía para actividades de ocio. Aunque técnicamente los horarios eran los mismos, parecía que tenía mucho menos tiempo libre que con un horario normal. Bostezando, Rango se quitó la camisa, dejando al descubierto su musculoso torso. Tras un rápido estiramiento, se dirigió al baño, abrió la ducha y se metió bajo el agua caliente. Fue entonces cuando lo sintió, una leve sensación de ardor en la palma. El sistema detectaba algo. La expresión de Rango no cambió. Siguió tarareando tranquilamente, con los ojos cerrados, lavándose el pelo con calma bajo el chorro de agua. Lo intenté con todas mis fuerzas y llegué muy lejos, pero al final, ni siquiera importa. Cantó a todo pulmón la letra de Linkin Park, se enjuagó el jabón del pelo y abrió los ojos para coger una toalla. Entonces vio lo que estaba pasando y apretó la mandíbula. El agua clara y caliente que salía de la ducha se había vuelto de un color carmesí oscuro. Espesa, viscosa y con un olor metálico y cobrizo. Sangre. O al menos, una ilusión muy convincente de ella. Silbido. Rango arrancó la cortina de la ducha, con los ojos encendidos de furia mientras miraba fijamente el baño vacío. Cabrón. ¿Quieres meterte conmigo mientras me ducho? Rugió a la habitación aparentemente vacía. Te lo advierto ahora mismo. Aléjate de mí.
Si te pillo, te daré una paliza tan fuerte que desearás seguir muerto. Grieta. Antes de que terminara la amenaza, su puño salió disparado y se estrelló contra la pared de azulejos a su lado. Una luz azul brilló alrededor de sus nudillos, y los azulejos de cerámica estallaron en pedazos. El aire mismo pareció estremecerse. Al instante, el líquido sanguinolento se volvió transparente. A través de la puerta del baño, Rango vislumbró una figura con uniforme de sirvienta que huía presa del pánico, atravesando directamente la pared del dormitorio. Trucos de salón de pacotilla, murmuró Rango, agarrando su toalla y secándose. Patético. Había aprendido en África que los fantasmas y espíritus de bajo nivel tenían un miedo natural a las personas que eran genuinamente peligrosas. Personas que habían matado, que llevaban la violencia en sus huesos, que no se asustaban fácilmente. Los fantasmas eran, en esencia, matones. Se aprovechaban de los vulnerables y evitaban a los fuertes. En otras palabras, solo atormentaban a las personas que creían que podían asustar. Sin embargo, mientras Rango se secaba, pensando en la sirvienta fantasma que huía, una pizca de diversión cruzó su rostro. Es la primera vez que veo un fantasma con medias de rejilla y tacones. Unos minutos después, Rango se acostó, listo para un merecido descanso. Aún le quedaba otro turno de noche, así que descansar era esencial. Las exhibiciones animadas del museo eran mucho más agotadoras de manejar que los fantasmas de esta casa. En cuanto a M3 Guniter, no estaba particularmente preocupado. M3 Gun era un androide sin emociones. Las ilusiones y la manipulación psicológica no funcionarían con ella. Y Ted era aún más cínico y desconfiado que el propio Rango. El oso iría a la primera señal de un problema grave. Rango se estiró, retiró el edredón y estaba a punto de meterse en la cama cuando de repente la palma de su mano se encendió con un calor intenso. Antes de que pudiera reaccionar, algo se envolvió alrededor de su cintura. Algo con piernas gruesas y peludas. Una voz repugnante y empalagosa le susurró al oído. «Bésame, cariño». «Hijo de puta». Rango se lanzó de la cama como si lo hubieran electrocutado. Inmediatamente agarró el edredón y lo arrancó, con el puño derecho listo para aplastar lo que fuera que lo hubiera tocado. El puñetazo solo impactó en el aire. Un momento después, una risa burlona se escuchó junto a la cama. Un hombre vestido solo con una tanga de cuero, con el cuerpo cubierto de un vello inquietantemente abundante, miraba a Rango con lo que aparentemente consideraba una expresión seductora. Su rostro coincidía exactamente con el de uno de los hombres de las Polaroids en la maleta del sótano. Al ver que Rango lo miraba, el fantasma frunció los labios y adoptó una pose que, sin duda, le pareció seductora. «Vamos, nena. No seas tímido. Que te jodan». La furia de Rango estalló. Se lanzó hacia adelante sin dudarlo. El fantasma, que claramente esperaba miedo y no agresión, se quedó paralizado en completo shock. Para cuando su cerebro sobrenatural se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, el puño azul brillante de Rango ya había conectado con su rostro, enviándolo a volar varios metros hacia atrás para estrellarse contra la pared. ¡Ay! ¡Ay! Me duele. El fantasma se puso de pie con dificultad, aturdido. El punto donde el puño de Rango lo había impactado emitía un denso humo negro, el equivalente espiritual de una herida grave. No tuvo tiempo de procesar cómo un humano vivo podía tocarlo físicamente. Solo sabía que sentía la cara en llamas. Abrió la boca para pedir ayuda. Rango, cuya ira había alcanzado su punto álgido, no le dio la oportunidad. Cruzó la distancia en 2 zancadas y desató una brutal combinación de golpes. Era el asco más grande que había sentido en toda su vida. Solo pensar en ese abrazo de piernas peludas lo hacía golpear aún más fuerte. El fantasma que había estado coqueteando y posando segundos atrás ahora yacía roto en la esquina, cubierto de heridas, envuelto en humo negro y claramente en agonía. Rango, sintiendo que su ira finalmente comenzaba a disminuir, respiró profundamente y miró fijamente al espíritu apenas consciente. Por fin conseguí atrapar a uno de estos bastardos con vida, bueno, casi con vida. Se agachó para agarrar al fantasma para interrogarlo, pero antes de que pudiera hacer contacto, un par de manos pálidas atravesaron la pared detrás del espíritu y lo agarraron por los hombros. Rango se abalanzó, intentando detenerlo, pero llegó una fracción de segundo tarde. El fantasma herido fue lanzado hacia atrás a través de la pared y desapareció. ¡Hijo de puta! El puño de Rango se estrelló contra la pared donde el fantasma había desaparecido, dejando una abolladura considerable en el panel de yeso. Abajo, Ted y M3 Gun miraron hacia el techo mientras fuertes golpes y maldiciones resonaban desde el segundo piso.
¿Deberíamos ir a verlo? Preguntó Ted. M3 Gunn inclinó la cabeza. Los signos vitales indican un ritmo cardíaco elevado y adrenalina elevada, pero sin malestar fisiológico. El análisis sugiere que está en combate con una entidad sobrenatural. Entonces, ¿está bien? Parece que está ganando. Genial. ¿Quieres ver la tele? Me encantaría eso. Se acomodaron en el sofá mientras más ruidos de choques provenían del piso de arriba, seguidos por la voz de Rango gritando algo anatómicamente improbable sobre lo que les haría a los fantasmas si volvían a mostrar sus caras. Realmente se está adaptando bien a la casa del crimen, observó Ted. Sus niveles de agresividad son bastante terapéuticos, señaló M3 Gunn. La confrontación física con entidades sobrenaturales le proporciona una excelente salida para el estrés acumulado por su trabajo en el turno de noche. ¿Estás diciendo que luchar contra fantasmas es bueno para él? Psicológicamente hablando, sí. Ajá, Ted cogió el mando. ¿Quieres ver las chicas de oro? Una excelente elección. Arriba, Rango estaba en su dormitorio, respirando con dificultad, mirando la pared por donde había desaparecido el fantasma. Su palma todavía ardía. El sistema detectaba múltiples presencias sobrenaturales en toda la casa. Esto no había terminado. Ni de lejos. Pero ahora sabía algo importante. Cualquier fantasma que rondara esta casa de la muerte, podía ser herido. Podía sentir dolor. Lo que significaba que podían ser controlados. Rango se permitió una sonrisa sombría. Si estos fantasmas pensaban que iban a expulsarlo de su propia casa, habían subestimado gravemente con quién estaban tratando. Se metió en la cama, se tapó con las sábanas y cerró los ojos. Mañana por la noche se ocupará del museo. Pero después de eso, iba a tener una conversación muy seria con todos los fantasmas de la casa sobre límites, respeto y las consecuencias del contacto físico no deseado. Mientras se quedaba dormido, el último pensamiento consciente de Rango fue simple. Nadie se mete con él en la ducha y sale impune. Nadie.